Hola, hola, buenos días. Pues este mes de julio otra vez los chihuahuenses fuimos testigos de una tragedia, de esas que dejan marcada a toda una comunidad. El pasado viernes 18 fueron encontrados sin vida dos niñas, una de 9 y otra de 5 años de edad, y su padre, a bordo de un vehículo. Las investigaciones apuntan a que este tipejo envenenó a sus hijas para después quitarse la vida. De esos acontecimientos incomprensibles que estrujan el corazón y nos hacen reflexionar mucho sobre los alcances del ser humano. Aquí les narro lo que ocurrió y después les explico cómo se pudo haber evitado esta tragedia. Resulta que el fulano en cuestión, las niñas y la madre de ellas formaban una familia que radicaron en Hidalgo del Parral y recientemente la pareja se había separado, motivo por el cual la mujer y sus menores hijas se fueron a vivir a la ciudad de Chihuahua. Al parecer el hombre no tomó bien la separación y estuvo ejerciendo violencia para presionar a su expareja, como muchos suelen hacerlo, y con problemas pudieron ponerse de acuerdo con temas de pensión y convivencias. Es el caso que Eloy Oxiso, de nombre Jesús Omar, fue el fin de semana a Chihuahua por las niñas para estar con ellas y el lunes 14, la mamá esperando ya tenerlas de vuelta, le marcó para preguntarle por ellas, a lo que él respondió que no se preocupara, que todavía irían al cine y a comer pizza. Fue la última vez que ella pudo establecer comunicación y obviamente ya para el martes 15 estaba muy angustiada y decidió reportar la desaparición para solicitar la intervención de la autoridad. Acudió a la fiscalía y no le quisieron recibir la denuncia de sustracción porque las menores estaban con el papá. Entonces acudió a la Defensoría Pública, donde se supone que dan asesoría jurídica gratuita, y le dijeron que no la podían atender hasta el mes de agosto. El tiempo seguía pasando y su angustia era cada vez mayor, pues seguía sin saber de sus niñas, y el tipo ya no le contestaba, así que acudió a la ciudad judicial, al Tribunal de Medidas de Protección, que es un órgano especializado de jueces capacitados para justamente estos casos, que tienen la obligación de atender las 24 horas de forma permanente, y ahí increíblemente también le negaron la atención, diciéndole pues que debía irse a Parral a levantar la denuncia ya, pues lo más probable es que el señor se hubiera ido para aquella ciudad. Esto, por cierto, es una soberana tontería. Les puedo asegurar que no era necesario mandarla para allá. Ahí debieron atenderla y el tribunal tenía la obligación de dictar las medidas necesarias para la localización de las menores, tanto en Chihuahua como en cualquier otro municipio. Pero bueno, antes de entrar en detalle, prosigo con el relato. La señora como pudo consiguió dinero y se lanzó a Parral. El jueves por la noche llegó y el viernes a primera hora se presentó a los juzgados familiares a pedir ayuda, donde por fin encontró empatía y espíritu de servicio, pues aun cuando no era de su competencia, una jueza familiar la atendió y acordó la guardia y custodia total de las niñas para que con eso pudiera ir a la Fiscalía de Parral, a que ahora sí le recibían la denuncia por sustracción de menores. Repito, eso lo hizo solo con el afán de echarle la mano y darle atención. Desgraciadamente, más tarde, ese mismo viernes 18, encontraron el vehículo de Jesús Omar con los tres cuerpos sin vida, debido al veneno que el imbécil este le suministró a las niñas para después él mismo ingerirlo. Obviamente la madre de ellas quedó devastada y la comunidad parralense, como de todo el estado, quedamos en shock con esta noticia que incluso le dio la vuelta al país. Al analizar este caso, por supuesto que lo primero que se nos viene a la mente es pensar en cómo fue capaz el hombre este en quitar la vida a sus hijas. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad, con nosotros? ¿Cómo puede una persona ser capaz de semejante atrocidad? Pensamos en esos angelitos y nos parece increíble que personas de nuestra misma comunidad, gente con quien nos topamos, convivimos, interactuamos y compartimos la vida cotidiana en los espacios públicos, de pronto pueda hacer algo así de inconcebible, no solo contra unas niñas, sino contra unas niñas que eran sus propias hijas. Luego no falta el político que usa la clásica frase que al menos a mí ya me tiene harto, porque se ha convertido en un dicho hueco y muy trillado. Debemos recomponer el tejido social. O sea, los políticos, su mentado tejido social, pero ni dimensionan lo que significa, ni mucho menos tienen idea de lo que se debe hacer para trabajar en lo social. Y así, lo siguiente para nosotros, pues sería justamente analizar el actuar de las autoridades y determinar si se pudo haber hecho algo más para evitar este lamentable acontecimiento. Pues no se puede quedar el tema simplemente como pues fue cosa de un loco y ni modo, no había mucho que hacer. Sí, sí hay cosas que hacer al respecto, ¿eh? Como tú pudiste notarlo en mi relato de los hechos, efectivamente las autoridades dejaron mucho que desear en la atención a la mamá de las menores, pues ella desde el lunes ya andaba alerta y desde el martes temprano involucró a las autoridades. Los cuerpos aparecieron hasta el viernes, claro que se pudo haber evitado. La Fiscalía de Chihuahua, el Tribunal de Medidas de Protección y la Fiscalía de Parral tienen perfectamente facultades para entrarle a ese tipo de situaciones, y más cuando hay peligro de la integridad y la vida de los menores. Y hay protocolos, legislación e instituciones para tomar estos casos con la seriedad y la atención debidas. Siempre es preferible 1000 falsas alarmas para evitar
un solo caso real de peligro. Siempre, siempre las autoridades deben tomar con real preocupación cada caso que les cae en las manos. El funcionario no debe normalizar los problemas sociales, no debe enfriarse y ver cada desaparición de un menor como un día más de jale, sino como una familia en peligro de ser destrozada. No pueden dejarse llevar por la cotidiana labor burocrática del empleo con el que se ganan su quincena. Cada situación en general, pero sobre todo cuando hay menores de por medio, es una tragedia en potencia y así debe asumirse y atenderse. Este hecho tan triste, no sé si hay algo más triste que nos pueda pasar a los seres humanos, no puede quedarse como solo parte de las estadísticas en Chihuahua. Algo se debe hacer al respecto para que no vuelva a ocurrir jamás. Y es aquí donde te comparto algo de lo que mucha gente se resiste aún a entender. Déjame te explico con estos temas de perspectiva de género qué fue lo que pasó aquí. Según estadísticas, el delito que más se comete en el estado de Chihuahua y de hecho en la mayor parte del país es el de violencia familiar. Cada año se generan miles y miles de carpetas de investigación de ello, lo cual es triste, pero al mismo tiempo es un área de oportunidad por un par de razones. La primera, porque está muy identificado que tenemos un problema al respecto y los gobiernos deberían tener muy claro ya que hay que diseñar y aplicar políticas públicas para atacar esto. Y la segunda, resulta que entre las características de la violencia familiar es que es un delito escalable y por tanto preventivo. ¿A qué me refiero? La violencia familiar no solo es un mal en sí mismo, sino que es un síntoma de otros males, y al atacar este síntoma podemos evitar daños mayores. Se dice que la violencia es escalable porque se puede ir siempre en aumento. Lo que un día empezó con un grito, si no se detiene en ese momento la conducta, puede después convertirse en empujones. Los empujones pueden derivar en estrujos y aventones. Los aventones se convierten en cachetadas y hasta puñetazos. Los puñetazos caen en patadas y golpes fuertes con objetos y así las lesiones pueden terminar en feminicidio. Por eso, aparte de escalable, este delito es preventivo. Si las autoridades logran conocer e intervenir en el momento de la violencia familiar, pueden evitar un feminicidio. Así que cada carpeta de investigación y juicio por violencia es una oportunidad de vida, tanto para ella al evitarle ser víctima, como para él al evitarle convertirse en un homicida. Esto está muy desarrollado y hay protocolos diseñados que ya se aplican para cortar el ciclo de violencia con medidas de protección, terapias y demás disposiciones preventivas. Existen ya instituciones creadas para este fin. Por ejemplo, junto con la Fiscalía de la Mujer, se han creado el ya mencionado Tribunal de Medidas de Protección, que debió haber actuado en este caso concreto, por cierto. Existe también el Tribunal de Violencia de Género, conocido como TEVIOGEN, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, SEAVE, junto con organizaciones de la sociedad civil y colectivos siempre insistentes en que Chihuahua avance respecto a la perspectiva de género, que como ya les había platicado en un video anterior, no es un tema de feministas desmadrosas, es un tema que nos beneficia a ambos géneros y a los menores, no solo a las mujeres, erradicando viejas creencias y hábitos. Las instituciones ya están hechas. Lo que urge es que todas y todos los funcionarios sean sensibles a ello y actúen con esta perspectiva. En este caso que analizamos, no faltaron, perdón, instituciones ni leyes. Falló la decisión humana y con que una instancia pública se equivoque puede echar a perder todo lo demás. Un ejemplo de esto último que les comento es lo que recientemente ocurrió también en Parral con el lamentable feminicidio de una maestra. ¿Se acuerdan? Cuando el presunto responsable ya estaba bajo proceso por violencia familiar y después de una audiencia, en una oportunidad fue y privó de la vida a su pareja. Aquí la sociedad se fue en linchamiento social contra la jueza por aparentemente haberlo dejado libre, pero luego se supo que la jueza fue precisamente la que procuró seguir todos los protocolos de protección a la víctima, porque ella tenía la capacitación adecuada al pertenecer a este TEVIOGEN o Tribunal de Violencia de Género. Pero una serie de decisiones desde la carpeta de investigación de la Fiscalía fue lo que hizo débil la acusación y en ese resquicio procesal se pudo colar el feminicida para acabar esto en tragedia. Por eso comento la importancia de fortalecer cada eslabón de la cadena de protección. En aquel caso la jueza hizo bien, pero otras dependencias se quedaron cortas. La violencia vicaria. La violencia vicaria se define como una forma de violencia de género por medio de la cual, escuchen, los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género son utilizados, son instrumentalizados como objetos para maltratar y causar dolor a la madre de ellos. Esto es súper común y frecuente, ¿eh? Por eso se le puso un nombre y se integró en los códigos penales de los países avanzados en la prevención de todo tipo de violencia. Desde negar comida, dinero y atenciones a los menores hijos, hasta incluso hacerles daño físico con el fin de castigar a la madre de ellos. La violencia vicaria ha cobrado especial relevancia en las sociedades del mundo. Bueno, pues esta tragedia reciente es justamente un ejemplo de ello. ¿Por qué creen que el fulano decidió quitar la vida a las niñas?
Pues solamente para darle la madre a la expareja, nada más, por darle la madre. No fue un arranque de ira por no tenerles paciencia, no fue una decisión triste por vivir en la pobreza y no poder darles de comer, no fue porque ellas tuvieron una enfermedad terminal y dolorosa y quería evitarles mayores sufrimientos, no. Este homicidio y suicidio fue solamente por hacerle daño a la mamá de las criaturas. Este sujeto, con evidentes problemas emocionales, ejerció violencia vicaria en el más grave de sus escenarios y de haber identificado el ciclo de violencia a tiempo, así como las carencias emocionales del hombre en cuestión, se pudo haber prevenido. Nos urge a sociedad y a gobierno dejar de ser indiferentes a la perspectiva de género y no descalificar todos los avances que se tienen en este tema por prejuicios ignorantes, pensando que todos estos asuntos son de un montón de feministas que solo hacen vandalismo y desmadre cada 8 de marzo. No, son temas reales en nuestra sociedad. Y otro ejemplo de algunas autoridades sumamente ignorantes de esta problemática es el diputado Carlos Olson. Resulta que solamente 2 estados de la República se han negado a incorporar en el Código Penal la figura de la violencia vicaria para poder actuar en erradicarla. ¿Y saben cuál estado es uno de esos dos? Así es, nuestro conservador y atrasado estado panista de Chihuahua. Los personajes que se han negado rotundamente a reconocer la violencia vicaria en nuestra legislación son los diputados panistas Carlos Olson, y el coordinador Alfredo Chávez, porque su machismo, creencias religiosas e ignorancia, sobre todo, les impiden reconocer una herramienta que proteja principalmente a la mujer cuando los pobrecitos hombres también sufren. Bajo una muy estúpida manera de ver la igualdad de género, se rehúsan a aprobar esto que aseguran solo beneficia a la mujer. Por favor, que alguien les ayude a entender, que esta tragedia los ponga a estudiar los motivos de esta figura legal, que no es una ocurrencia de gente que tiene ideología distinta a la de estos diputados ignorantes. Es producto de estudios a nivel mundial sobre un tipo de conducta violenta y Chihuahua, como siempre, se queda 4 cuadras atrás del desfile. Siguen pasando tragedias y se van quedando en el olvido hasta que venga otra que nos vuelva a escandalizar temporalmente en vez de actuar para prevenirlas. Es momento de que Chihuahua despierte. No es casualidad que seamos siempre primer lugar en homicidios, primer lugar en suicidios, primer lugar en abusos sexuales a menores y demás hechos trágicos. Se los juro que no es casualidad. Algo está pasando.